Sean muy bendecidos y sean muy bienvenidos a God's Foundation Builders. Soy Marisa y este es God's Foundation Builders en español. Y hoy estamos enseñando sobre las bases espirituales de las finanzas o del dinero, de la prosperidad, no nada más diezmos. Esto es como doctrina básica, pero bueno, yo nací católica, me bauticé católica, me confirmé católica con el arzobispo primado de México a los 32 años y de ahí me fui a hacer mi maestría a Londres y ahí Dios me encontró en una iglesia que no era católica. Y yo no te jamás te voy a pedir que tú dejes de ser católico o dejes de ir a misa o te vayas a congregar a otro lado. Eso es algo que Dios tiene que hacer si Él quiere, que tú vayas a una iglesia que no es la tuya, que te mueva de iglesia a una iglesia donde tú crezcas más, ¿sí? De hecho, hay cosas que mi madrina de confirmación, mi amiga Blanca, ella sigue siendo muy católica. Cuando ella se fue a Madrid, encontró a los pentecostales católicos allá y aprendió todo lo que es liberación y la oración en el espíritu y todas esas cosas que son muy importantes para nuestras vidas. Como sabes, este es un canal dedicado a enseñar sobre las cortes celestiales. Pero estamos teniendo que hacer doctrinas básicas, como es el tema de finanzas, debido a que solamente porque limpiemos nuestras líneas sanguíneas y nos arrepintamos delante de Dios, no quiere decir que nuestras finanzas van a estar automáticamente bien, porque hay una serie de leyes que rigen las finanzas y la prosperidad, leyes espirituales que Dios puso. Una de ellas es la ley de la siembra y la cosecha, y dice en Génesis: a partir de este momento, mientras haya mundo, va a haber frío y calor, va a haber noche y día, va a haber invierno y verano, y va a haber tiempo de siembra y tiempo de cosecha. Y todas las semillas tienen que dar conforme a lo que son, tienen que crecer y tienen que fructificar. Entonces, vamos a hablar de finanzas, de qué es el dinero. Te quiero compartir esta pantalla y sí, habíamos hecho este video ayer, pero ayer, confieso, fui al doctor y es una doctora maravillosa que es mi homeópata y no sé qué remedio me dio que me dejó toda hyper, y cuando vi yo en la noche, no me pude dormir hasta las 2 de la mañana, y cuando vi yo esto, dije, no me entiendo ni yo, voy rapidísimo, parece que soy el Speedy González, de veras, no puede ser. Bueno, vamos a hablar de plata. ¿Para qué sirve? ¿Qué dice Dios sobre el dinero? ¿Qué relación debemos tener con el dinero? Y las mentiras que la gente cree sobre el dinero. Y por supuesto que son los diezmos y las leyes espirituales que rigen los diezmos. Estos son libros que yo tengo, excepto el de la ley del reconocimiento, pero eso es porque he tenido como 15 ejemplares de ese en inglés y en español y todos los he regalado. Es buenísimo ese libro de Mike Murdock. Pero si puedes conseguir de Kenneth Copeland, que se llama, esta copia está en inglés, pero el que está allí, La bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella, es extraordinario. Otro que habla muy bien de finanzas en de La vida libre de recesión es Bill Weiss, y muy bueno. Es el que tiene un video de 23 minutos en el infierno. Tuvo una visitación al infierno, Dios le permitió ver el infierno. Te voy a ligar te voy a poner por aquí arriba el de 23 minutos en el infierno con subtítulos en español, porque es muy interesante. Es un hombre muy santo, es vendedor de bienes inmuebles. Y que también nada más está en inglés, que es el de Nasir Siddiqui, con un prólogo de mi pastor Miles Monroe, que fue mi pastor en las Bahamas, pero que falleció hace algunos años en un accidente de avión, precisamente en las Bahamas. Su piloto era muy amigo mío. Bueno, vamos a empezar. Y empezamos con Santiago 4:3. ¿Por qué solamente por pedir dinero no me va a llegar dinero, no me va a caer dinero del cielo? Bueno, para empezar, porque pedimos mal y no estamos cumpliendo las leyes espirituales de Dios.
Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3, aun cuando piden, tampoco reciben, porque piden con malas intenciones y desean solamente aquello para su propia satisfacción, para nada más para sus necesidades y nada más para sus cosas personales, y no es nada más eso para lo que Dios nos va a prosperar. Entonces, el dinero, así como lo ves en esta imagen, ahí sí, contando billetes y haciendo montañas de billetes, ese dinero así no sirve para nada, es papel, pero no sirve, no es prosperidad real, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a hacer un vestido? ¿Vas a hacer una casa de billetes? No, el dinero sirve para otras cosas, vas a ver. El dinero es muy mal amo. Tienes que ser fiel con tu dinero. Por ejemplo, hay versículos en la Biblia que, bueno, aquí ya no te los puse, pero el Señor Jesús dice que para que Dios te dé lo que te pertenece, tienes que ser fiel con lo ajeno. Dice, si no eres fiel con lo ajeno, ¿cómo vas a ser fiel con lo propio? ¿Quieres que Dios te dé lo que te toca, tu derecho de nacimiento, tu prosperidad? Tienes que ser fiel con aquello que es ajeno. Por ejemplo, que te pongan a administrar una caja registradora o unos dineros. Tienes que ser fiel con eso si tú quieres que Dios te dé lo tuyo, ¿sí? Y en la otra también que dice también Jesucristo es, si no eres fiel en lo poco, ¿cómo vas a poder ser fiel en lo mucho? ¿Mm? Bueno, entonces el dinero, lo que Dios quiere es que no nos controle el dinero, que no tengamos la carga del dinero, de la prosperidad. Con ayuda de Dios sí puedes aprender a manejar la plata. Ahora, y esto es algo que aprendí yo del pastor y profeta Mike Murdock, que es muy bueno. El dinero no crea alegría, ¿sí? O sea, así como esa imagen que te puse ahí de las señoras así abanicándose con billetes de dólares, eso no te causa alegría. El dinero lo que crea es habilidad para, con él pagas todas tus cuentas, desde luego, la luz, agua, teléfono. A ver, ay, se me hace que otra vez estoy muy rápido. Con él pagas tus cuentas, todas tus facturas, resuelves problemas y expresas tu amor. El dinero sirve para expresar amor. El dinero no cambia a las personas, solamente porque tú tengas más dinero no vas a ser mejor o peor. El dinero magnifica lo que la persona ya es. Si alguien es un alcohólico y le das $1,000 que se va a beber de alcohol. Y si le das $1,000,000, pues va a invitar a sus amigos y se van a ir a emborrachar a Las Vegas o a Cancún hasta que acaben, a lo mejor hasta muertos de tanto alcohol. Si tú a una persona que es generosa con su dinero, que tiene un interés, como por ejemplo, una abuela, un abuelo, que lo único que desea es tener más plata, que siempre ha sido generoso con sus hijos, con sus nietos, pues lo que va a hacer es que si tú le das más plata, lo que va a hacer ese abuelo o esa abuela va a ser gastárselo en los hijos y en los nietos, en ayudarlos a ir a la escuela, a ayudarlos a iniciar un negocio, ayudarlos a pagar una hipoteca. Es lo que van a hacer. Nada más magnifica lo que eres. Si yo tengo un vecino que le gustan mucho los carros, si tuviera $1,000,000, $1,000,000 que se gastaría en carros y ya tiene 24 carros, imagina. O alguien, no, magnifica lo que eres, no te cambia, no te hace mejor, no te hace peor. Esa es una cosa muy importante. El Eclesiastés 10:19, el Eclesiastés está escrito por Salomón, que fue un hombre muy sabio, dicen que el más sabio que ha habido. Dice que el pan es para disfrutarlo y el vino para gozar la vida, pero para eso hace falta dinero. Y esto es de la sabiduría, no de Salomón, pero sí de Mike Murdock. Te voy a vincular un video aquí de Mike Murdock con subtítulos en español o con un doblaje simultáneo al español, para que veas qué cosas tremendas dice sobre la prosperidad Mike Murdock. ¿Okay? No dejes de verlo, te lo voy a vincular. La pobreza produce tormento. La pobreza te roba y te roba mucho más que tus finanzas, porque te roba tus sueños. Si tú eres súper pobre, ¿cómo vas a cumplir tus sueños? Tú necesitas por lo menos
tener tiempo para pensar en un negocio, en hacer planes para tu vida, en tener sueños, para poder cumplirlos. Roba tu sentido de valor, porque, por ejemplo, un padre de familia, una madre de familia que es pobre, roba su sentido de valor de yo no le puedo dar una vida decente a mis hijos, no puedo pagarles las mejores medicinas, no los puedo llevar con el dentista, no tengo para vestirlos. Te roba tu sentido de valor como madre, como padre o como hijo. Si tú quieres ayudar a tus padres y no, una persona no tiene para ayudar a sus padres, le roba su sentido de valor. Roba tu significado. Roba tu capacidad de bendecir a quienes te rodean. La pobreza no acerca a las personas a Dios. El diablo, ¿sí? Si el diablo quisiera arruinarte con mucho dinero, si el dinero, la riqueza, te arruinara siempre, todas las veces, el diablo te estaría lloviendo billetes para que te arruinaras, ¿sí? Entonces, no, el diablo sí te quiere pobre, porque entonces vas a renegar de Dios. La pobreza no es de Dios y la riqueza no es del diablo. Dios es el verdadero prosperador. En ninguna parte de la palabra de Dios dice que Él quiere que sus hijos vivan en carencia, en escasez, en pobreza, en enfermedad. Todo eso pertenece a la maldición y Dios no maldice a sus hijos. No servimos a un Dios de pobreza, sino a un Dios de abundancia. Él es el dueño del oro y de la plata. Lee el Salmo 50. Él desea darte todo lo bueno. Puedes revisar Mateo 7:11. Dios suple todo lo que te falta, o sea, tus necesidades, todo lo que son necesidades de tener casa, comida, tener las cuentas, las colegiaturas pagadas, tener para el bus o para ponerle gasolina a tu carro, pagar la letra del carro, sacar lo que haya sido empeñar a la casa de empeño, al monte de piedad. Bueno, Él suple todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es Filipenses 4:19. Y muchos estamos familiarizados con que Dios suple nuestras necesidades. Pero Dios va más allá, porque en Primera de Timoteo, Dios a través de Pablo dice que Dios te da todas las cosas en abundancia, aquello que es bueno, para que las disfrutes, no nada más para suplir necesidades. Él también, así ya tengo mis necesidades suplidas y hasta allí. No, Dios quiere darte cosas para tu disfrute. Entonces vamos a ver ahora mentiras que la gente cree sobre el dinero y la riqueza. La primera, que el dinero no es importante. Mentira, el dinero sí importa. Ve a un niño de la calle, pregúntale si no es importante el dinero. Pregúntale a una madre que le acaba de aventar el marido a la calle con una mano adelante y otra atrás, si el dinero no es importante. Un papá que no tiene para pagarle el médico y las medicinas a sus hijos. Claro que importa el dinero. Segunda mentira, que el dinero es malo. No. El amor al dinero es el principio de todos los males, dice Pablo en primera de Timoteo 6:10. No te estoy poniendo todo el versículo aquí, te estoy dando la cita bíblica. Yo te voy a poner una liga en la descripción del video al Bible Gateway, a alguna Biblia que me guste mucho la traducción como la Nueva Traducción Viviente, para que busques tú el versículo que tú quieras, ¿sí? Y lo puedas checar que esto está en la Biblia. El dinero nunca hirió a nadie, no. El dinero, por dinero se han matado entre hermanos. Por robar dinero, la gente ha ido a dar a la cárcel. El dinero, cuando tú no tienes a Dios que te guíe en tus finanzas, te va a producir soberbia y vas a lastimar a la gente. Es más, te puede hasta destruir a ti mismo. Que el dinero resuelve tus problemas y te da felicidad. Ya quedamos que el dinero no da felicidad. Eclesiastés 5:12 dice que los ricos rara vez duermen bien porque están preocupados por la plata. Que algunas personas están destinadas a ser ricas y otras pobres. No, no es una cuestión de destino. Es algo que
un ciclo de pobreza tú lo puedes romper, porque el trabajo, la diligencia, ser diligente, produce riqueza. Que Dios no quiere que seas próspero. No, bueno, hay una cantidad de escrituras que te podría ayudar de versículos bíblicos que desmienten esto. Dios quiere ser tu fuente de prosperidad, eso está en Mateo 7:11, pero también el Salmo 35, que vamos a ver más adelante, Dios se deleita en tu prosperidad. Si quieres darle deleite a Dios, prospera. Dile, Padre, prospérame porque yo quiero darte gloria y quiero que tú te deleites en esa prosperidad que tú me das. Que no hay nada que puedas hacer respecto a tu situación financiera. Bueno, aparte de tus ingresos, de lo que tú recibes, en realidad tu situación financiera depende de 3 cosas fundamentales. Porque hay gente que gana $100,000 al mes, pero si sus gastos son de 120, ya estuvo que se endeudó y va a terminar pobre. Entonces, depende de 3 circunstancias que serían tus gastos, tus ahorros y tu generosidad. Segunda de Corintios 9:6 dice que Dios ama al sembrador alegre y que no está dispuesto a dejar a no proteger a un sembrador alegre, a un dador alegre. En cambio, un dador tacaño cosechará muy poco, porque tú cosechas conforme a lo que siembras. Ahora, la otra mentira, la forma en la que das, cuánto dinero das o cuánto de ti das, porque las semillas, lo que tú puedes dar es más que dinero. Y vamos a ver eso, ¿sí? La frecuencia con la que das. A Dios le da lo mismo, no, a Dios sí le importa. Él ama al dador alegre y por supuesto que se fija con qué intención das las cosas. Acuérdate de esta no es una parábola, esto es, el Señor Jesucristo estaba un día en el templo y vio cuando pasaron a recoger las ofrendas y hubo una viejita que dio su única moneda fue y la dio. Y otro señor rico dio más. Y dice, ¿sabes quién dio más? Esa viejita pobre que dio su única monedita, esa dio más que el señor que dio la bolsa llena de plata, porque ella dio de su pobreza, ella dio todo lo que tenía. ¿No? Entonces sí se fija y sí le importa. Que el dinero no es un asunto espiritual, es una gran mentira, porque cuando nosotros ofrendamos, ayudamos a esparcir el evangelio, cuando ayudamos al huérfano y a la viuda, cuando ayudamos a un enfermo a pagar sus medicinas, cuando oramos por los enfermos, que eso también es dar, ¿eh? Y también produce prosperidad. Bueno, cuando ofrendamos, estamos alabando y adorando a Dios. Sencillo, ¿te acuerdas esa vez en que el Señor Jesucristo dice, cada vez que ustedes fueron a ver a alguien a la cárcel, me fueron a ver a mí. Cada vez que ustedes le dieron a un pobre de comer, me dieron de comer a mí. Entonces, cada vez que damos, estamos dándole al Señor, estamos ofrendando, estamos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Y además, las finanzas debieran ser predicadas en la iglesia, porque los codiciosos tienen que ser prevenidos de que esa codicia los puede arruinar. Y los dadores alegres, aquellos que son generosos, deben ser alentados a seguir siendo generosos. Y la otra es que no, la última mentira que vamos a tocar aquí es que debemos dar sin esperar nada a cambio. Claro que no, porque cuando tú oras, tú esperas respuesta a tus oraciones. Cuando tú le dijiste a Dios, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador, tú estabas esperando que Dios te salvara. Entonces, cuando tú oras por salud, esperas ser sano. Cuando tú le pides algo a Dios en oración, le pides favor con tu jefe, ¿esperas que te lo dé? Bueno, pues igual, cuando tú ofrendas, tú esperas algo a cambio. Si tú das diezmos, esperas algo a cambio. Las bendiciones del diezmista, para empezar, que son muy, muy fuertes. Vamos a ver eso más adelante. Me voy a spoilerear aquí un poquito antes de empezar esta parte, porque yo no te voy a pedir que cambies de iglesia, yo no, ni siquiera te voy a decir, tienes que dar los diezmos. No, yo lo que te voy a decir es, yo te estoy enseñando qué es el diezmo y para qué sirve. ¿Y para qué sirve dar ofrendas? Para que Dios
te dé revelación, más revelación, porque a lo mejor ya hay diezmistas que nos ven, y hay ofrendadores alegres que nos ven en este canal, pero necesitan ser alentados. Y si no eres diezmista y no eres ofrendador y estás en pobreza, necesitas revelación, que Dios te diga qué tienes que empezar a hacer para salir del ciclo de pobreza. Entonces, ¿Dios quiere bendecirte financieramente? Claro que sí. Él es un dador. El Salmo 35:27, y aquí te puse una traducción al español de la King James, de la New King James, que dice: griten de alegría y se alegren los que favorecen a mi justa causa, y que digan continuamente: que el Señor sea magnificado, que se complace en la prosperidad de su siervo. Esa palabra prosperidad en hebreo es shalom. Ninguna traducción al español de este salmo, que yo revisé 10 antes de hacer este video, traduce shalom como prosperidad. Lo traducen como bienestar. Y sí, shalom es bienestar, pero también es prosperidad financiera, es salud. Aquí, por ejemplo, la traducción de La Pasión, que es una traducción muy reciente al inglés, que no está en español, pero también la puedes ver en el Bible Gateway, y puedes pedirle a Google, a Chrome, que te lo traduzca al español, y puedes ver algunas cosas. Aquí dice: que todos digan, todos es todos, el Señor es grande y se deleita en la prosperidad de su siervo, de su sierva Marisa, de su sierva Rocío, de su sierva Carmen, de su siervo Rodrigo, de su siervo Israel. Él se deleita en nuestra prosperidad. Ahora, ¿para qué quiere darnos Dios el dinero? ¿Quiere dárnoslo nada más para que acumulemos, como ese señor que te enseñé al principio, así saturado de dinero, jugando con dinero, billetes? No, nuestra motivación para la acumulación es la distribución. Entonces, a mí me pasa luego que tengo mucha comida en el refrigerador, y hay que ser compartido con la comida, hay que ser compartido con la ropa que uno está en muy buen estado, pero hace un año que no te la pones. Hay que regalarla y bendecir a la gente. Dios te da para que tú puedas distribuir. Esta es una frase del pastor George Pearson, que es el yerno, está casado con la hija mayor de mi padre en la fe, que es Kenneth Copeland, que te voy a poner por ahí algún video muy bueno de Kenneth Copeland también, sobre prosperidad. Shalom, shalom, shalom todos. Es nada roto, nada faltante, nada que tú carezcas. O sea, cuando los hebreos, cuando los judíos te dicen shalom o dicen Shabbat shalom y siempre se saludan con shalom, lo que te están diciendo es: hermano, que no te falte nada, que no carezcas de nada, que no se te rompa nada, que no se te rompa el corazón, que no se te rompan las finanzas, que no carezcas de nada bueno, ni de salud, ni de amor. Eso es shalom. Esta es una imagen de este profeta. Es profeta, es artista profético, James Nesbitt, que ya les he contado de él. Bueno, ¿para qué quiere Dios darte la prosperidad y las finanzas? El dinero, la plata platica. Bueno, para pagar tus impuestos y obligaciones, puedes checar ese versículo de Mateo 22:21, para dar regalos a tus hijos y a tus seres queridos, para ayudar a los pobres, para enviar a los ministros por toda la tierra a predicar el evangelio. Si no los enviamos, ¿cómo van a predicar el evangelio? ¿Cómo los van a escuchar si nadie predica? Es la obligación de la iglesia mandar evangelistas, predicadores, sacerdotes, monjas, profetas, ¿sí? Proporcionar lo que tu familia necesita para desbloquear tu éxito y tu futuro. Por ejemplo, mi abuelito, de parte de mi mamá, era un indio de Oaxaca, que pues empezó a hacer la carrera, creo que sí la terminó, de ingeniero agrónomo, no, creo que de ingeniería química. Bueno, algo así, en la Universidad de Chapingo. Pero sus 3 hijos terminaron la carrera,
y mi mamá terminó nivel doctorado. Entonces, para desbloquear el éxito y el futuro de sus hijos, es que Dios lo prosperó. Y de hecho, sus nietos, por lo menos mis hermanas y yo, hemos heredado cosas del trabajo de mi abuelo, que es una ley espiritual, que el hombre próspero y justo hereda a los hijos y a los hijos de sus hijos. Bueno, otra ley espiritual. Para proporcionar un ingreso generoso y digno para tus líderes espirituales. Por supuesto que sí, primera de Timoteo 5, importantísimo. También léete Filipenses, eso es fundamental, ayudar a la gente que pone en peligro incluso su vida para poder por poder servir a Dios y predicar el Evangelio. Y se me está ocurriendo en este momento, no sé si conozcas a Marcos Witt, que es un gran salmista, a su papá lo mataron, o sea, falleció predicando el Evangelio, ¿sí? Que Dios se complace a través de la prosperidad de tu persona, por supuesto, otra vez el Salmo 35, 27, que digamos todos decimos, bendito sea Dios que se deleita en nuestra prosperidad, en mi prosperidad. Tú dilo. Ahora, quiero enseñarte la diferencia entre los diezmos y las semillas. Esto se lo aprendí también a Mike Murdock, pero también sí es muy importante que sepas que todas estas personas que yo te enseñé sus libros, como Nasir Siddiq y todos ellos son libertadores financieros, todos. Es importante leerlos. Ve a Mike Murdock porque es un gran libertador financiero. Bueno, lo primero es el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de tu incremento. No es que le llevaste la comida a la abuelita todos los días durante 10 años, no es que yo le daba limosna al niño que está fuera del supermercado todos los sábados que iba a hacer la compra. Eso no es diezmo. Diezmo es algo que tú le das a un sacerdote en la tierra, a alguien que es un sacerdote de Dios. No me refiero necesariamente a un sacerdote católico, ¿me entiendes? A un profeta, a un pastor, al hombre o la mujer de Dios que está predicando el evangelio y tú se lo das en la tierra, pero Jesús te lo recibe en el cielo y vamos a ver eso. Eso es el diezmo, es descremar la parte mejor, la 10ª de tu incremento y levantarlo delante de Dios y decirle, Señor, lo levanto delante de ti y te lo doy porque esto es tuyo. Ese es el diezmo. Sobre el diezmo van las semillas o las ofrendas. Una semilla es cualquier cosa que has recibido de Dios que puedes sembrar en alguien más. Por ejemplo, lo que yo te contaba del libro de Mike Murdock, que he tenido 15, y así como me llegaba, lo leí, apenas ya leí una vez o lo volví a leer, y alguien ya necesitaba el libro y se lo daba. Hubo gente que fue salva con ese libro, unos de mis niños ahí cuando yo trabajé en el hospital, se convirtieron de leer La Ley del Reconocimiento, y no es un libro de evangelismo, pero bueno. Y la semilla de fe, que es sembrar algo que te ha sido dado para crear algo que te ha sido prometido. Y te cuento una historia rapidísimo. Quiero hacer este video más breve que el que me había salido la otra vez, que ni yo me entendí. Un día Dios me impresionó en mi corazón, habló a mi corazón que yo tenía que dar una ofrenda al final de un servicio. Esto es en el 2001. Y abro yo la cartera y el único billete que me quedaba era el equivalente de $50. Y me costó, pero dije, lo voy a dar, y porque Dios me impresionó en mi corazón con esto y lo voy a dar. Me costó. 2 o 3 semanas después tenía yo planeado un viaje a Inglaterra para ir y me quedé en casa de una amiga mía que yo había estudiado con ella en Inglaterra y luego habíamos coincidido cuando yo vivía en Estados Unidos y ella estaba sola en Estados Unidos, pero hacíamos muchos viajes a Nueva York, a Filadelfia y nos hacíamos mucha compañía. Y cuando yo fui esa vez a su casa estaba su marido y su marido de joven había sido
curador de arte y todo esto en Canadá, porque él es canadiense, y me dijo, Marisa, tú fuiste tan bueno con Ángela, yo quiero bendecirte con algo. Bueno, él no es cristiano ni nada, pero bueno, él me bendijo con esto, que era un sueño de mi corazón desde el 85. Yo quería un Rufino Tamayo. Pero aún los grabados de Rufino Tamayo son muy caros porque es un artista que ya murió, pero que es un artista muy reconocido en México, un artista oaxaqueño. Bueno, me dice, fíjate que cuando yo trabajaba en una galería en Montreal, me pagaron con un cuadro y me dieron a escoger qué cuadro quería yo. Y yo escogí un grabado de Tamayo y yo quiero regalarte mi grabado de Tamayo. Entonces te das cuenta que una semilla de fe es, yo sembré 500 pesos, que eran $50 del 2001, y creo algo que yo le había pedido a Dios hacía muchos, muchos años, todavía en el 96, yo le dije, ay, Dios mío, que yo tuviera un Tamayo, es mi sueño. Pues me lo cumplió. ¿No? Semillas. Las semillas no es nada más dinero o cosas materiales, sembrar ropa o sembrar comida. Los pensamientos son semillas. Tu amor es semilla. Produce. Es una semilla. Son semillas, ¿por qué? Porque producen. Tu paciencia, cuando tú eres paciente con la vecina que se queja y necesita hablar con alguien y sufre mucho, pero tú siempre la animas, esa paciencia es una semilla y produce en tu vida, debe producir fruto bueno en tu vida. Tu tiempo, cuando tú das tu tiempo en un hospicio con viejitos, cuando tú das tu tiempo en tu servicio en la iglesia, cuando tú ayudas al orfanatorio, cuando tú ayudas a la vecina que está enferma y necesita que le hagas un caldito de pollo, tu tiempo. Tu gratitud, cuando tú eres agradecido, bueno, en el tema de gratitud, cuando tú eres agradecido, Dios te da más. Dios te da más. Esa es una semilla fantástica, fabulosa, divina, la gratitud. La oración, tus oraciones son semillas que producen en la gente por la que oraste o la situación por la que oraste y producen tu vida. Tu dinero, también puedes sembrar dinero y la misericordia. Y algún día vamos a hablar de cómo tenemos que bendecir las semillas y llamarlas para que produzcan aquello que nosotros necesitamos, ¿sí? Porque si tú siembras misericordia, claro, vas a recibir misericordia, a favor, pero si tú siembras dinero o siembras oración o siembras paciencia, bueno, a lo mejor estás recibiendo como cosecha que alguien sea paciente contigo. ¡Qué bueno! Honor, qué bueno que sembramos honores, es una obligación que tenemos, honrar a todos nuestros mayores de entrada, ¿no? Nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, la gente mayor, pero no nada más eso. O sea, nosotros podemos decir, ok, yo lo que necesito es un trabajo y yo voy a sembrar paciencia con esta vecina o con esta comadre, voy a sembrar gratitud, voy a sembrar misericordia, pero yo necesito un trabajo, yo quiero que la cosecha sea, aunque yo siembre estas semillas de misericordia, oración, gratitud, tiempo, quiero que se manifieste con una cosecha de empleo divertido y bien remunerado, ¿sí? Hay que aprender a pedir también y hay que aprender a sembrar. Aquí estoy yo para tratar de enseñarte, ¿no? La verdad es que, bueno, hay que hacerlo y se acabó. Dios estableció el diezmo como un acto de bendición y de alegría. Ahora, aquí sí ya estamos hablando de diezmos. El diezmo es precioso para Dios, es poderoso para la humanidad porque lo vincula con la bendición y el diablo lo odia. Cuando tú eres diezmista, automáticamente tú eres simiente de Abraham y por lo tanto eres heredero de todo el mundo. Entonces el diezmo representa la bendición que el diablo no va a poder tener, no va a poder ser el dueño de este mundo, heredero de este mundo. Ahorita
es el Dios de este mundo, el Dios del aire, ¿sí? El espíritu del aire que domina el mundo porque él anda por el mundo, porque Adán le dio las llaves del mundo y por eso el diablo tiene influencia sobre el mundo. Pero tú se la puedes quitar. En el tema de finanzas se la quitas, la mala influencia del diablo sobre tu vida, sobre tu familia, con diezmos. Y quiero decirles algo, mi papá y mi mamá no eran diezmistas, ni ninguno de mis abuelos, ni ninguno de mis tíos. Ninguno fue diezmista. Pero, ¿qué más quisiera yo, verdad? Que poder decir que tengo 10 generaciones de diezmistas en mi familia, estaríamos ricos aquí. Bueno, ¿por qué odia el diezmo? Porque establece a Dios como cabeza espiritual de tu familia. Tú no puedes dar los diezmos si no es por revelación. Por eso le pedimos a Dios, Padre eterno, danos revelación de la importancia, de la bendición del diezmo. ¿Por qué estableciste tú los diezmos? Y porque confirma al pueblo de Dios como los gobernantes a quienes les ha sido dada la autoridad sobre la tierra. Checa el Salmo 115, versículo 16. Todo el Salmo 115 es extraordinario porque además es uno de los salmos que son del Jalel. Jalel son del 113 al 118. Dice, los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha sido dada la tierra. ¿Y qué dice la Biblia acerca del diezmo? Bueno, pues que es la práctica de traer a Dios las primicias que le pertenecen a Dios. Y describe cómo el pueblo de Dios se ha conectado con su pacto de bendición a través del diezmo. El diezmo es muy anterior a la ley. O sea, solamente hay gente que dice, no, pero los diezmos son del Antiguo Testamento, son de la ley de Moisés. Ah, no, otra mentira. Los diezmos son antes de que naciera Moisés, pero te estoy hablando cientos de años antes. Ya Caín y Abel habían dado una primicia y Dios se agradó de la primicia de Abel, pero no de la de Caín, y por envidia, vamos, que si no hay problemas a causa de la prosperidad, a veces si no la manejamos conforme a Dios, Caín mató a Abel. Y Noé, en Génesis, después de que el arca está salvando a Noé, a su familia, a todos los animalitos que Dios le dijo a Noé que subiera al arca, el arca llega al monte Ararat y lo primero que hace Noé en Génesis 8 es edificó un altar al Señor y ofreció en el altar un holocausto con lo mejor de aquellos animales y aves que eran limpios. Bueno, ahora, antes los diezmos se daban en especie y ahora los damos en dinero, en contante y sonante. ¿Por qué? Pues porque es más fácil. Porque representa la décima parte de dónde pusiste tu tiempo, tu substancia. El diezmo representa tu substancia. Eso que tú pusiste de ti para producir dinero, prosperidad para tu familia. Esto es la décima de tu esfuerzo. Eso es lo que representa el diezmo. Entonces tú le estás trayendo algo que representa la décima parte de tu esfuerzo a Dios. Y en ese momento queda santificado, queda circuncidado, queda bendecido el otro 90% y se multiplica, claro. Hay un secreto en la Biblia que es una de las llaves más importantes para el éxito y que además complace a Dios, y ese es el diezmo. Y la gente, como te decía, dice, pero ese es en el Antiguo Testamento. Sí, pero es anterior a la ley. Ahora, ya después de la ley te puedo poner todas estas escrituras por lo pronto, ¿no? Levítico, Nehemías, Números, Proverbios. Ese proverbio te lo tengo que enseñar. Y Malaquías 3, versículos 8 al 11, buenísimo. Mira, Proverbios 3. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, es decir, con el fruto de tu esfuerzo, ¿sí? Y tus graneros se llenarán a reventar. Bueno, yo no tengo graneros llenos de grano, pero tengo cuentas bancarias. Entonces, yo le doy el primer fruto de mi esfuerzo y Él me llena mis cuentas bancarias.
y entonces tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Bueno, el diezmo nunca fue nuestro. ¿Sí? La primera décima de nuestro esfuerzo, de nuestro incremento, siempre debemos apartarla, santificar, tenemos un video de santificación, y entregárselo a Dios. Si quieres dejar de estar en carencia, en pobreza, en conflicto, en enfermedad, también sirve para eso, también hay una bendición. Yo te recomiendo, te animo, pídele a Dios la revelación para dar los diezmos. La primera vez que se dan los diezmos, que se llaman diezmos, es cuando está Sodoma y Gomorra, y te sabes la historia, y Abraham va a rescatar a su sobrino primo Lot, o tío sobrino, ya no sé, bueno, ahí el pariente de Abraham, y lo rescata, y se queda con los despojos de la guerra, y agarra la décima de esos despojos, ¿sí? Y va con Melquisedec, y dice que Abraham llevó su diezmo al sacerdote Melquisedec, y recibió revelación de la tremenda riqueza que le pertenecía debido a su pacto con Dios. Ahora, es un pacto que en realidad va a cortar hasta el capítulo 15, ¿sí? Esto es en el capítulo 14. No recibe la revelación de que tiene que dar los diezmos cuando está pastoreando borreguitos en el desierto, ni lo recibió en la iglesia, ni en el servicio dominical, ni en la misa. No, lo recibió cuando dio los diezmos. Entonces, lleva a Melquisedec esa décima y Melquisedec lo bendice. Dice, la bendición y el diezmo están conectados, o sea, él da los diezmos y Melquisedec lo bendice. Melquisedec era el rey de Salem, el rey de Shalom, de paz, de nada roto, nada faltante. Abraham antes de su victoria sobre Kedorlaomer le trajo una décima parte a Dios y no estaba llorando por eso, no estaba pensando cuánto necesito este 10% adicional, estaba pensando, soy dueño de toda la tierra me pertenece, Dios me ha hecho heredero de todo el mundo. Dios le dijo en Génesis 1:28 a Adán, y se lo repitió a Noé, y se lo repitió a Abraham, les dijo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre aquello que está lo más profundo en el mar y aquello que está más alto en el cielo, ¿sí? Y todo eso les pertenece. Sean bendecidos, y nos dio la tierra. En el Salmo 115 dice que los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad nos dio la tierra. Ahora, ¿se habla de diezmos en el Nuevo Testamento? Sí. Se habla 40 veces de diezmos en toda la Biblia, y de esas solamente 8 están en el Nuevo Testamento. Estas son las veces que Jesús habló sobre el diezmo, una es en Lucas 18 y otra es en Mateo 23. Y él era diezmista, desde luego, porque él dice, la Biblia, que no, él dijo, el Señor Jesús, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Entonces el Señor Jesucristo jamás dijo, ya no den los diezmos porque ya llegué yo, ya no hay que dar diezmos. Eso no viene en ningún lado. Hebreos es donde más se habla de diezmos en el Nuevo Testamento, y ahí vuelve a hablar de Melquisedec. Melquisedec recibió de Abraham la décima parte y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Por eso Dios te pide que bendigas a tus enemigos, porque cuando un enemigo te está fastidiando, si tú lo bendices, Dios está obligado a exaltarte por encima de ese enemigo, porque cuando tú lo bendices, tú tienes que ser mayor que el enemigo. Si no estás diezmando, estás viviendo bajo la maldición. Yo sé que esto suena fuertísimo, pero así dice la Biblia y te lo voy a demostrar. Cuando traes tu diezmo a Dios, te conectas por fe con el poder, con la unción de la bendición. Malaquías
Les encanta hablar sobre Malaquías cuando piden los diezmos o levantan los diezmos en las iglesias. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Dice Dios. Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden, dice Dios. Ustedes están bajo maldición. Eso es Dios hablando a través de Malaquías, que si conoces tu Biblia, Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Después de eso hubo 400 años de silencio hasta que nació el Señor Jesucristo y Mateo empieza a escribir el primer evangelio. Ustedes están bajo la maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a la prueba. Sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esta es la nueva traducción viviente. La Reina y Valera, la Dios habla hoy, dice, yo reprenderé al diablo por ti. Es la única vez que Dios dice, yo reprenderé al diablo por ti. Todas las demás dice, reprende al diablo tú. Eso se lo dice a Pablo, por ejemplo. Entonces, dar los diezmos es un acto de fe que confirma la bendición. Nosotros traemos la plata, el dinero, el diezmo, las ofrendas, las semillas, delante de nuestro Dios y se las damos a un ser humano en esta tierra, pero Jesús las recibe en el cielo. O sea, porque la gente cree, ay, ya, parece que le voy a dar el dinero al pastor, al profeta, al evangelista, al cura, para que vaya y se lo gaste en qué, para que no trabaje, para que se compre un carro nuevo. No, se las estás dando a un hombre en la tierra y Dios te las recibe en el cielo. Hebreos 6:20. Él ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús. Aquí está hablando el Señor Jesús, según el orden de Melquisedec. Cuando diezmas y lo haces escrituralmente, vas a Jesús, lo recibe un hombre en la tierra o una mujer, también hay ministras del evangelio, y vas a Jesús, que es tu Melquisedec, y él viene a ti y traes lo que es suyo, la décima, y él te trae lo que es tuyo. ¿Sí? Ahora, te quiero contar esta historia, que es la historia de Oli, que en el otro video la había contado mal. La mamá de Oli era la niña, la mamá de Oli era una mujer afrodescendiente, negra, en el sur de los Estados Unidos, que hacía esto, piscaba algodón. Esta historia se la escuché a mi padre en la fe, que es Kenneth Copeland, que es una historia que le contó a su vez el profeta Kennedy Hagin. Y la mamá de Oli, pues era una mujer muy, muy fiel con Dios. Le daban $10 al mes por piscar algodón, ve las canastotas que tenían que estar cargando. Y de esos $10 ella daba $1 de diezmo. El profeta Hagin no se lo quería ni recibir porque sabía que ella lo necesitaba. Y Dios le dijo, no la robes, recíbele ese diezmo. Entonces se lo recibía. Pero la hija de esta mujer, Oli, era tontita. Iba a la iglesia todos los domingos y la niña debajo de la banca de la iglesia no hablaba, no sabía escribir, no sabía leer. Bueno, pues la mamá de Oli muy disciplinadamente, muy fiel, dio sus diezmos siempre. La Oli creció y un muchacho se enamoró de ella y se casaron. Y llegó un día en que esto, te estoy hablando 1930 y tantos, lo mandaron a la 39, lo mandaron a la Segunda Guerra Mundial a Europa y le pedía a la mamá de Oli que le leyera sus cartas a Oli y que cuando escribiera, que no le escribiera a ella las cartas, que le enseñara a leer y a escribir para que
pudiera ella escribirle, aunque fuera 2 palabras, un te quiero, pero que fuera de su puño y letra de Oli. Y Oli aprendió a leer y escribir porque estaba enamorada y porque su mamá era diezmista. Y regresó el hombre y ahora era veterano de guerra y con el dinero puso una compañía de tractocamiones, de camiones de transporte. Mira, estas haz de cuenta la Oli, ¿no? Así toda tontita como zapato, como decía un amigo mío. Y puso una compañía de este tipo de camiones. Bueno, no así de modernos, sino pues estamos hablando de 1945. Y se fueron prosperando. Y primero compró uno, luego 2, luego una flotilla. Y Oli llevaba la contabilidad de la compañía de camiones, de transporte, de granos, de carbón. Ella llevaba la contabilidad esta que era así. Y un día él tuvo un accidente y falleció en el accidente automovilístico. Y ella se hizo cargo de la compañía y la multiplicó. Ella se volvió una mujer de negocios, para que veas cómo el diezmo fiel de una mujer puede sanar la mente de una niña, hacer que se case bien casada, hacerla próspera. Y como era hija de su mamá, Oli también fue diezmista, pero en vez de diezmar $1 de piscar algodón, ella diezmaba los miles de dólares de su compañía de camiones de transporte. Bueno, el tiempo de diezmar es un tiempo de comunión con Dios. Debemos estar conectados con la bendición a través del diezmo y voltearnos y decirle a Satanás, aléjate de mí, mentiroso. Yo no quiero nada de lo tuyo. Yo estoy en pacto, en alianza con el Dios Todopoderoso y Él me ha hecho rico espíritu, alma y cuerpo. Y además le puedes pedir a Dios que reprenda al diablo por ti, simple y sencillamente porque eres diezmista. Y cuando des los diezmos, ora sobre tus diezmos y toma comunión sobre tus diezmos. Toma el pan, así como Melquisedec, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y sella tus diezmos, tus ofrendas, tus semillas de fe. Tienes que pasar tiempo en oración cuando presentas tus ofrendas y tus diezmos. Agradecerle a Dios por todo lo que te ha prosperado, lo que te va a prosperar aún más y orar. Y aquí te voy a poner esta oración y te la voy a poner también en un vínculo acá abajo para que la puedas bajar y la puedas hacer sobre tus diezmos, sobre tus semillas, ¿sí? Porque Dios, ¿sí? Tú eres un ciudadano del reino y posees derechos y privilegios como ciudadano del reino de los cielos y estamos con el diezmo, nos apoderamos de ellos y le agradecemos a nuestro Señor Jesucristo porque estos recursos, estas ventanas de los cielos se han abierto sobre nosotros y viene sobre nosotros, sobre ti, sobre mí, bendición hasta que sobreabunde y vamos a acumular riquezas y nuestra motivación para la acumulación es la distribución. Y yo te bendigo y espero que hayamos podido enseñar sobre leyes espirituales que rigen las finanzas y vemos que una de ellas es cumplir con los diezmos y que si somos generosos y si somos diligentes vamos a prosperar. Si no tienes dinero para dar, siembra oración, siembra tiempo, todas esas semillas de las que yo te conté. Entonces, nos vemos en el próximo video y espero que ahora sí me haya quedado más claro.